pasa nada. Ahí sí. Empezará. Ahí vamos. Bueno. Ahí va. 1, 2. Como los chicos. Toda carita ya. Bienvenidos a Charlas Profundas. Soy Ailén y hoy volvemos a una de mis secciones favoritas, viajar para encontrarse. En esta sección hablamos del viaje interno. ¿Qué nos pasa mientras que viajamos? Se dice mucho sobre salir de la zona de confort, pero ¿qué pasa dentro nuestro cuando decidimos dejarlo todo y empezar de nuevo? Hoy tengo el placer de estar acompañada de una persona que me inspira mucho, Balu de Yogueando la Vida, así se llama su Instagram. Y bueno, quiero invitarla a que pase y se presente. Bienvenida, Balu. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Bueno, me dijiste que me presente brevemente. Lo que vos Em, quieras decir, no hay Así un que nada. libreto. Siempre cuando me dicen que me presente, pienso en algún punto que tengo que decir mi profesión, lo que estudié, y siento que ya no. Ah, O sea, no. bueno, lo voy a contar porque dato, pero siento que no me está representando últimamente. Em, bueno, mi nombre es Valentina, me dicen Balu, tengo 26 años, soy de Buenos Aires, Argentina, me crié ahí. Ujú. Hasta hace 2 años estuve viviendo en Buenos Aires, donde, nada, hice una carrera universitaria, estudié Derecho, y hace 2 años que estoy viviendo en Australia, bastante nómade, moviéndome un montón, con todo lo que eso conlleva, y tratando de encontrar el balance entre recorrer, ir hacia afuera, conocer gente, personas, lugares, sin perderme a mí. Así que en esa me encuentro. Ay, una buena intro. Pero bueno, vamos a ir un poco a los comienzos. Perfecto. Eh, bueno, me dijiste que era de Buenos Aires. ¿Qué parte de Buenos Aires? Soy de Capital Federal, del Ujú. barrio de Caballito. Toda la Ok. vida viví ahí. ¿Y cómo era tu vida antes de esta experiencia en Australia? Em, yo viajé a Australia hace 2 años, un poquito más, em, y me había recibido hace 2 meses de abogada. Entonces, nada, antes de viajar, estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, trabajaba en una empresa en el área legal. Unos meses antes de, de viajar, renuncié y todo eso, pero siempre fui como estudiar y trabajar. Antes Ujú. había trabajado en un estudio jurídico para meterme en lo que era la profesión y yo siempre como muy metida en, empecé la carrera, la tengo que terminar y tengo que trabajar de lo que estudié. Muy metida en el deber y un poco desconectada de mis deseos, por así Ok. decirlo. ¿Y de dónde nace este deseo de viajar? Yo desde chica tenía ganas de viajar, pero en un sentido más como recorrer, agarrar una mochila y moverme. Eh, y decidí finalmente ir a Australia porque sentí que era un lugar donde iba a poder ahorrar dinero para seguir conociendo lugares. Ok. Ese era tu objetivo. Sí, como más que nada quería tener la experiencia también de vivir en el exterior. No me importaba tanto dónde, no era que mi sueño era Australia, pero Ok. sentí que era un lugar donde iba a poder ahorrar dinero y movilizarme con más tranquilidad que quizás si iba a algún lugar de Europa. No sé. También sabía que ¿Y había qué mucho. buscabas en esa experiencia en el extranjero? ¿Tenías algo así como, capaz que no lo tenías definido y está bien, pregunto nomás, capaz que era, ¿cuál era ese motor de salir al extranjero Yo en me ese momento? acuerdo que cuando pensaba en mi viaje, pensaba como en una página en blanco Ujú. y traté de venir como sin mucha expectativa.
deseos tenía muchos, pero todos tenían que ver con recorrer lugares y llenarme de experiencias, Ujú. eh, con vivir cosas distintas, conocer otras realidades, quizás otras formas de ver el mundo y también lugares. Ok. Ese fue un poco el deseo inicial. Yo sentí que como que viví siempre en el mismo barrio, siempre con la misma gente, me moví siempre por el mismo círculo, entonces necesitaba un poco ver otra cosa. Eh, Dentro mío sabía que se venía un gran crecimiento interno, pero Ujú. el objetivo era más ir a ver el mundo. Sí, más abstracto, sí, sí, te entiendo y coincido un montón. Por ahí es difícil ponerlo en palabras porque sí, no era un objetivo muy definido, es como era en búsqueda de algo Tipo, más, pero ese algo más, viste, como que sí, no es lo como sabés hasta que no estás ahí. Como, necesito algo nuevo, algo distinto que me haga vivir la vida de otra forma, por lo menos por un rato. Necesito no seguir esta carrera que estoy haciendo para adelante, para el mismo lado. Necesito mover un toque el tablero. ¿vos ahí en ese momento ya te habías empezado a cuestionar el tema de lo profesional o todavía no? Recontra. O sea, Ah, yo ok. Vos ya estabas ahí con una... estaba en una con derecho mal. O sea, me pasó que los últimos 2 años, eh, sí, más o menos los últimos 2 años, ya trabajando en la profesión, yo veía que en un estudio jurídico no me gustaba. Y después cuando trabajé en una empresa me gustó más, pero no me terminaba de encantar. O sea, yo sabía que tenía que haber algo más. No puede Ok. ser tipo trabajar esto. Tiene que haber algo que te mueva más, que te apasione, que te dé más ganas. Ujú. Eh, pero me pasaba que la carrera en sí me encantaba ir a estudiar, me encantaba leer, tipo, era súper nerd. Me encantaba estar ahí, como que para mí lo más triste fue eh, como dejar de estudiar todas esas temáticas que a mí me interesaban, digamos. Pero Ok. bueno, a mí igual lo que me gustaba era más derechos humanos, no sé, mi materia favorita de la carrera fue eh, que tenía que ver con derechos de las mujeres, derechos de las personas con discapacidad, como que eso era lo que me gustaba más. Y en la práctica de la profesión yo de eso no veía nada, lógicamente. Claro. Así que nada, Bueno, bueno, y te animaste. me Te animaste animé. a cruzar el charco bastante, bastante grande el charco que te Acá la- cruzaste. ¿Y qué pasó eh, a medida que fuiste descubriéndote en Australia? Al principio me costó un poco. ¿Qué es lo que más Eh, te costó? Era todo tan inestable que es Mm. como que me perdía de mí misma. Eh, Me pasaba que estaba yo tan como movilizada por tanto movimiento externo que me costaba volver a mí, entonces sentía que a la vez no podía conectar mucho con otras personas, y eso me abrumaba un montón porque yo siempre fui muy amiguera, como que siempre, no sé, mi grupo de amigas muy firme, muy estable, muy presente, y como sentir que no terminaba de conectar con la gente me hacía sentir como un vacío. Eh, y después me fui dando cuenta de que necesitaba tiempo también para acomodarme a esta nueva vida. Así nómade como yo la elegí, ¿no? Porque no es la realidad de todos los que viajan a Australia. Hay gente que decide quedarse un año entero en un lugar y después se vuelve, o moverse un Sí. poco menos. Yo me moví demasiado y, o sea, lo elegí, por algo fue y me surgió así, pero es un montón de movimiento interno también y yo no sabía que iba a ser de esa forma. Em, en esto que te decís que te costaba conectar con la gente, desde, o cuál sería la causa o lo tenés identificado, ¿en qué sentido te costaba?
No, ¿Por el como movimiento o por me otra? pasaba que sentía como que había tantas opciones de a dónde ir, de qué trabajar, dónde vivir, con quién, que era como que todo me abrumaba y me Mm, sentía como que era todo un montón. Y no podía conectar conmigo, menos iba a poder conectar con otros. claro. Más por eso lo veo. Después las aguas se calmaron, yo, nada, traté de ser un poco más paciente conmigo y de, nada, tranqui, ya te vas a acomodar, acabas de llegar. Es un poco abrumador llegar a un continente nuevo sola. Me acuerdo que llegué a Sydney y a las 3 semanas me fui, o sea, fue como mucho. Encima vivía en un lugar como lleno de gente, empecé a trabajar en un lugar que no me gustaba para nada, no me trataban muy bien, entonces literalmente me mudé a un pueblito así, o sea, eh, Huiste. sí, 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 huí. Hoy vivo en Sydney y amo la ciudad, pero bueno, ya desde otra versión mía, ¿no? Y con más herramientas. ¿Y cómo te encontraste con estos trabajos en el extranjero? Mi primer trabajo fue horrible. Este, que decís que te trataban mal. Sí. Arranqué a trabajar en un café como food runner, que es básicamente llevar los cafés cuando las varitas lo terminan a las mesas y Ujú. recoger los platos usados y llevarlos para que los laven. Y trabajaba con todas mujeres que eran todas, no me acuerdo de dónde eran todas asiáticas, eran, eso sí me acuerdo, pero no me acuerdo de los países. Eh, y trabajaba otra chica latina de México y yo. Y nos trataban muy mal, pero muy mal. Y nada, era mi primer trabajo, estaba recién llegada a Australia, no entendía nada, no sabía ni cómo trabajar en ese rubro. eh, Así que no la pasé muy bien. Pero bueno, me fui corriendo y después de a poquito me fui acostumbrando a nada, cómo era trabajar en atención al público, cómo manejarme cuando no me gustaba cómo alguien se comunicaba conmigo. Eh, Nada, hacerme valer un poco, poner límites también. Eh, y también mismo, ya estoy acá hace 2 años, ya tengo experiencia real ahora en este trabajo. Entonces es como que tengo otras herramientas también a nivel laboral, ¿no? Pero, pero sí, un poco mirando hacia atrás me veo como con ternura a esa Balu de hace 2 años de, ay, mirala cómo iba a trabajar con todas ilusiones y la trataban mal y se ponía mal por eso. Y es tipo, hoy lo dejaría al segundo día ese laburo, ¿entendés? Pero porque sé que nada, que aparece otro de nuevos, que si yo lo busco va a aparecer. Pero nada, al principio estás más asustado con todo y todo cuesta más. Decidir y hacer valer, nada, hacerse valer a uno es más difícil cuando estás recién llegado y acomodándote, ¿no? Y también creo que influye un poco este chip de más largo placista que tenemos en Argentina y como, ¿cómo vas a soltar ese primer trabajo si recién llegaste? Como que estamos como mucho más rígidos y arraigados, ni bien llegamos. Total, Y después, bueno, te das cuenta que las cosas empiezan a fluir, que todo empieza a cuadrar de a poco, ¿no? No, no es de la noche a la mañana, uno también tiene que tener un rol activo en eso, no es que las total. cosas te vienen a vos, pero como que uno se empieza a soltar más, me parece, con la Mm. experiencia, ¿no? Que Sí, al yo creo que principio no. sí. Pasa que en Argentina como dijiste, tenemos un chip de que las cosas duran y a veces incluso las sostenemos cuando no nos gustan o no nos hacen sentido porque ¿cómo vas a durar tan poco? O ¿cómo vas a estar 2 meses en un laburo e irte? Y a mí me pasó con trabajos en Argentina que capaz que no me gustaban, pero porque eran de la profesión, me quedaba ahí.
Claro. Y es como, está lleno de opciones, solamente hay que buscarlas y seguir y seguir y seguir hasta que aparezcan, porque si uno insiste, aparecen. Y yo creo que si no aparecen es porque va a aparecer otra cosa que va a ser más para vos. Eh, pero Sí. bueno, también sí, uno viene con el chip argentino y también hay una realidad, y es que uno cuando recién llega de Argentina viene con sus ahorros y es como, no sabes cómo es el tema de la guita en Australia, no sabes cuánto te puede costar estar 2 meses, perdón, 2 semanas sin trabajar. No. Y nada, o sea, todavía no ganaste en dólares australianos, no tenés ni idea y querés arrancar a laburar ayer. En esa situación hemos estado todos los que estamos. Sí, sí, sin duda, que no te querés consumir los ahorros. Total. Es que Entonces, da mucho miedo eso, como ves sí, los valores de los alquileres y decís, ¿qué? ¿En Argentina? ¿Tardo? ¿Cuánto? sí. Al principio uno convierte, después ya lo soltás, No, pues ya está. ya ¿Cuánto? no convertís Dale, más. dale, decime cuánto sale la semana. ¿Y en qué momento, bueno, yo voy spoileando, pero Me ¿en qué encanta. momento aparece el yoga en tu vida? Contanos de eso. Em, Esto fue hace bastante ya. Apareció como a mitad de la carrera de Derecho, que estaba como en un momento de bastante estrés y como que Mm. me sentía muy ansiosa y encontré random por Instagram un curso de meditación y respiración. Tenía 19 años y me anoté sola. Y llegué y tenían todos más 50. Ay, no, me muero. Tipo, era muy gracioso. Em, y yo como, bueno, ¿dónde me traje? Bueno, hice el curso, me encantó mal. Y a partir de ahí es como que se sembró una semillita en mí. O sea, yo sentía como que me faltaba algo y todo en mi vida estaba más o menos ordenado, como a nivel trabajo estaba más o menos bien, familia bien, facultad. Bueno, y después de eso, con el mismo instructor de este curso, empecé a tomar clases de yoga porque me insistió mucho, me dijo, yo que te conocí, te va a gustar, haceme caso. Y yo como, ay no, pero eso es para viejos, siento que es para gente más mayor, no sé qué, no tenía idea. Y nada, terminé yendo y me recopé mal. Una vez por semana iba a practicar con él. Llevé a mi hermana, llevé a amigas, porque tipo quería que descubran eso que yo había descubierto. Me pasaba que volvía caminando de yoga hasta mi casa y me sentía como muy liviana y no entendía qué estaba sucediendo en mi cuerpo que me sentía tan bien. Era como una droga. Tipo, ¿qué onda? Y ahí fue como 6 meses que fui, que seguí practicando con él. Y después llegó la pandemia y no estaba yendo a trabajar, seguía estudiando pero no trabajando, tenía más tiempo y me di cuenta que me reinteresaba el yoga y dije, bueno, me voy a poner a estudiar esto para saberlo para mí, digamos, Como herramienta. total. Y al final lo tuve que hacer virtual porque, bueno, pandemia de por medio, pero me encantó. Y ahí como que me terminé de enamorar del yoga, básicamente. Y nada, seguí practicando, por momentos más conectada, por momentos menos, después de formarme como instructora. Antes de recibirme, empecé a dar clases de yoga en mi casa, una vez por Ah, semana. bueno. Todo esto pasó antes de venirte a Australia. Sí, Ok. sí, no, Toda esa segunda fase, segunda profesión, sí, sí, yo, ya iba en simultáneo. claro, a lo último, cuando dejé mi trabajo, que me estaba por venir, daba clases en mi casa, estaba como muy conectada con eso. Y después, bueno, viajé a Australia y ahí en algunos lugares di clase, en otros no. Me fui fijando cómo lo iba sintiendo y hace un año, sí, un poquito más, fui a formarme a la India Mm, y eso fue una experiencia alucinante. Eh, Contanos de la India. Ay, no, fue increíble. Eh, Me acuerdo que estaba de viaje con mi mamá y con una de mis hermanas y yo, tipo, apenas pisé a Australia, mi sueño
tenía dos sueños, A dos ver. deseos. Contando en un podcast mis sueños. Uno era ir a estudiar yoga a la India, que lo pude cumplir y no lo puedo creer todavía. Y el otro ya no es más mi sueño, era recorrer en auto Australia. Bien. Y ya no es más, tipo, es muy loco cómo las cosas se van transmutando todo el tiempo. Bueno, y 2 semanas antes de volver para Australia, de visitar a mi mamá y a mi hermana, digo como, che, ¿y si me voy a India ahora con la mochila? Y me saqué el vuelo y me fui. Así fue. Ah, sí, bueno, me La, encanta. la escuela me acuerdo que tenía como 2 vuelos hasta llegar a Sydney, y tenía un vuelo eh, Una hasta escala. una Como una... escala, y me encajaba justo con cuando empezaba el programa. Entonces fue como listo para mí y me tomé el vuelo. No, y Excelente. fue súper transformador. Me hizo como... La formación que hice era con casi todas personas de la India, entonces también aprendí mucho de ellos y de su forma de ver el mundo, que es muy distinta a la nuestra. Me chocó mucho todo, pero, pero fue hermoso, lo haría 1000 veces más. ¿Qué aprendizaje tenés de la India? Sí, si lo tuvieras que resumir, me imagino que hay muchas cosas que te impactaron, pero bueno, Lo que a y mí más me pasa, allá de lo de la yoga en sí, o sea, de haberte llevado eso, eh, no a mí sé, me ¿qué nos... pasa que yo fui a Rishikesh, que es como la capital del yoga, le dicen. Y es como medio una burbuja, por así decirlo, espiritual, donde la Ok. gente va a hacer cursos de meditación, de respiración, de yoga. Pero yo no fui a Delhi. Ahí entiendo que debe ser otra cosa. Mm, Pero lo que sí sentí es como que la gente es muy amable en las calles. Em, yo siento que tiene que ver con cómo ven la vida ellos, en el sentido que creen como que toda acción tiene consecuencias realmente, como para su karma. Y entonces como que realmente la gente te ayuda, quiere que estés cómodo, te da una mano sin esperar nada a cambio realmente en las calles. Eso lo veía en las calles. La gente muy amorosa, y muy agradecida, porque muchos viven en la pobreza, pero es como que se sienten abundantes. mm, Si vos ves en donde yo me quedé, que era una escuelita de yoga, era un lugar que vos lo mirás y decís tipo, no es un lugar para un turista, por así decirlo, como que, no sé, muy estilo India, muy tranqui, o sea, ellos no usan sábanas, tipo, es como todo muy tranquilo, pero ellos se sienten abundantes, están felices, agradecen la comida cada vez, no sé, la energía que se vive es muy distinta a muchos otros lugares que he visitado donde la situación socioeconómica era diferente. Entonces es como que me quedo tipo, ok, realmente depende con qué ojos veas el mundo. sí, sin duda. Y esa valoración como de lo simple por lo que contás. Recontra, recontra. Qué zarpado. Sí, unas ganas de ir a la India. Nunca no tengo ganas de ir a India. Es como que siento que también hay gente que le pega fuerte a India y no le gusta. Entonces Sí, es como que siento que no es para cualquiera, pero a la vez puede ser muy, muy transformador. sí, sin dudas. No estoy segura de esto, pero bueno, no sé si hiciste algo también en el sudeste o no. Sí. El año pasado fui a visitar Argentina y después Perdón, de yo eso, digo sudeste porque ya estoy familiarizada, pero es sudeste asiático, para amo. quien nos escuche. Es que acá la gente que está en Australia, tipo Abreviamos. todo para el sudeste. Entonces, tipo, el sudeste ya sabemos que es el sudeste Ya asiático. damos por hecho que es el sudeste asiático. Amo. Claro, es que acá está tan cerca que yo solo conozco un país y es tipo, ¿solo conoces un país? ¿Cómo? ¿Cómo? Literal. Bueno, sí. El año pasado fui a Tailandia
Yo después de estudiar yoga en India tenía muchas ganas como de practicar esto de dar clase en inglés y si bien había dado algunas clases en Australia, no sé, quería practicar con gente de otros países, tenía curiosidad. Y hice voluntariados de yoga en Bangkok y en Krabi. Eh, Me quedé 2 semanas en un lugar, después viajé un poquito sola y un mes en el otro. En mi primer lugar era un hostel donde daba una clase por día, 6 días a la semana. Y nada, me quedaba ahí en el hostel, ellos me daban alojamiento y una comida. Y en el otro lugar era un centro de retiros de yoga. Y iba gente de retiro y yo daba una clase al día y también me daban alojamiento y comida. ¿Y Eh, Fueron dos qué te experiencias pareció la muy experiencia? diferentes. O sea, lo más, la verdad me encantó. Eh, Fueron como un gran contraste entre una y la otra, porque en Bangkok, que es la capital de Tailandia, estaba en un hostel en el medio de todos lados. Eh, Nada, me hice amigos de Estados Unidos, de Francia, salía con ellos, tenía como más vida social, por así decirlo, y bueno, daba una clase, pero la gente que venía a mis clases era gente que capaz que estaba medio de resaca, porque Ay, no. Tailandia, te lo juro, me decían, hoy tranqui o algo que ayer tomé, y yo como, bueno, entonces, nada, como que la vibra era diferente. Y yo estaba más como turisteando y recorriendo y también me tomaba mis momentos para estar sola y me iba a un templo y meditaba, me sentía en comer, rezar, amar, ¿viste? Eh, Era la primera vez que yo viajaba sola, no mudándome, sino viaje como para mí, para turistear, así que también fue una experiencia nueva para mí en ese sentido. Eh, y era muy gente que estaba de paso, como 3 días en Bangkok y se iban. Y yo me quedaba 15. Y la segunda experiencia, que fue este lugar donde se hacían retiros, la dueña era una mujer grande y estaba medio en el medio de la nada. Entonces era como que venía poca gente, era temporada baja. Compartí con una chica de México, que también era la otra profe que en el centro de yoga se dan 2 clases al día de 1 hora y media, y la dueña y otra persona más que trabajaba ahí daban terapias como ser Reiki, em, masajes, de todo. Pero fue más, creo que fue un poco más desafiante porque la gente se quedaba más días y era más Mm. personalizado. Me acuerdo todos los jueves venía un hombre de 86 años a tomar una clase de yoga restaurativo, que yo nunca había dado, entonces para mí también fue un desafío. Y yo me estaba un montón de tiempo pensando qué posturas darle, porque tenía dolor en un hombro, y fue como más personal, y yo en general me había acostumbrado a darle clases a gente entre los 20 y 30, 30 y pico, y ahora le estaba dando clases a un señor más grande. Claro. Pues, eh, nada, compartí tiempo con gente que se quedó ahí haciendo un retiro capaz de una semana y me terminé haciendo amiga y amigas de gente de, qué sé yo, 40 años y terminás hablando de la vida y conectando y la gente cuando está en el retiro de yoga está súper hacia adentro. Entonces se Mm. termina recontra abriendo con vos, así que fue como más desafiante, enriquecedor de igual manera. Fueron dos experiencias tan distintas que me parece increíble que hayan sido en el marco de lo mismo. Qué lindo. Hay algo que has compartido en tus redes, que es el tema de los mandatos en el yoga. ¿Qué te pasa con eso? Ay, em, ¿qué decirte? A mí me pasa que sigo un montón de cuentas de yoga y, y también de wellness, de bienestar y de ser consciente con el cuidado del cuerpo y todo eso.
Y es como que siento que está todo muy clean, como muy verde, muy perfecto, muy aesthetic, y como que sus vidas parecen muy perfectas. Y a mí a veces seguir a ese tipo de cuentas me da un poco de ansiedad, porque digo como, ay, pero mi vida no es así. O, no sé, capaz yo no puedo practicar todos los días yoga. O no me sale. Y primero trato de no comunicar algo que no es real. Tipo, mi vida no es, yo no estoy todo el día meditando, no soy Buda, ni mucho menos. Y primero por el otro, porque no le quiero generar ansiedad a nadie, pues mi vida no es así. Y segundo por mí, como no quiero sentir la exigencia de mostrar, de representar este personaje de la yogi que está todo el día tranquila, que practica 1000 horas todos los días, que está todo el tiempo en modo zen, porque eso, primero que no existe, y menos que menos voy a hacer yo. O sea, y soy una persona que ama el yoga y que me dio un montón de beneficios y me lo sigue dando, y que posta es como que es un lugar seguro para mí. Porque me hace conectar conmigo, me hace mirarme, me hace darme cuenta de cómo estoy. Y para mí puede ser el yoga, pero puede ser cualquier otra cosa que te conecte con vos, que te haga sentir cómo estás. Eso también es yoga. Si lo vivo con conciencia, también es yoga. Y eso fue como un descubrimiento para mí, porque yo en algún punto, en distintos momentos, incluso del viaje, como, che, no estoy practicando, ¿qué pasa? Y es como, bueno, esos momentos de desconexión son parte de la vida. Es un ir y venir y creo que hay que aceptar todos y mientras tengas momentos donde estés como en contacto con vos, a solas con vos y te escuches, listo. Es como, cada uno tiene sus formas. Una de mis herramientas es el yoga, pero no soy solo eso. Claro, no te define el yoga. Total. Y es que también, Eh, que no sea una etiqueta más, ¿no? Yogi. ¿Y qué tengo que hacer para cumplir con ese tic? No, ¿para qué? mm. Ya bastante con las exigencias de la vida, como para poner una más. Vi que compartiste en tus redes también que estás formándote en registros akáshicos. Ay, sí, qué hermoso. ¿Cómo llegaste a los registros? O sea, la verdad es que hace varios años había leído un libro con respecto a esto, pero eh, recién el año pasado me abrí los registros por primera vez. Y bueno, para los que no saben, abrirse los registros es básicamente hablar con tus guías espirituales, con tu ser superior, con tus maestros y pedirles que te den mensajes de luz para tu mayor bien. Y para mí el proceso de la formación, bueno, llegué por una amiga que también se estaba formando en registros y es alguien en quien yo reconfío y bueno, ella me pasó el contacto, me pasó el dato y así fue como confié porque, bueno, sabía de dónde venía, Y tenías referencia. total. Y el proceso fue lo más lindo para mí porque me sirvió como para generar un espacio conmigo. Eh, durante la formación, lo que la canalizadora que nos transmitía todo esto nos decía era que por 21 días nos abriéramos los registros a nosotras mismas, porque antes de poder abrírselos a un tercero, te los tenés que abrir a vos. Y ese proceso de todos los días sentarme conmigo, hacerme como un ritualcito, un ratito para mí, de abrirme los registros, me permitió mirarme y como cuántas veces en nuestro día a día nos olvidamos de chequearnos, de chequear cómo estamos, en qué anda nuestra mente. Simplemente observar. Muchas veces lo que observamos no es placentero, y no es paz, sino todo lo contrario, un quilombo.
pero bueno, nada, ese proceso de mirarme me gustó porque el hecho de generar el espacio, para mí, me dio mucha paz, me hizo bajar un cambio. Así que nada, ya terminé la formación, le estuve abriendo los registros a algunas amigas con las que no estaba hablando tanto para que la razón no intervenga en el Ujú. proceso de canalización. Pero sí, estoy muy contenta, la verdad, con esa formación. Me hizo muy bien. En una parte dijiste que tenías dos sueños muy grandes, uno era la India y el otro era darle la vuelta a Australia, pero dijiste que En ese ya no, auto. en auto, perdón. No, es que eso ya no. ¿Qué pasó ahí? O sea, quería tener una van y vivir en auto, pero estamos en situación persona que hace 2 años que vive en Australia, viviendo con una mochila de 15 kilos, que se estuvo moviendo por todos lados y que está cansada, básicamente. Em, Estoy cansado, jefe. Literal, o sea, ayúdame, loco. Em, a ver, al principio ese era uno de mis sueños, pero es como que uno va cambiando en el camino y se va dando cuenta de que va queriendo cosas distintas. A mí me quedaron un montón de países que me gustaría conocer de este lado del mundo y me queda un año acá en Australia de visa. Estoy con una visa Working Holiday y estoy a punto de empezar mi tercer año. Me queda un año y creo que no los voy a conocer, porque en este momento estoy necesitando otra cosa. Y como creo que el desafío está en escuchar un poco de la necesidad del cuerpo también. Tipo, mi cuerpo está cansado de vivir en una mochila de 15 kilos y moverse todo el tiempo y hacerse amigos y después despedirlos y tener 800 roomies diferentes por año y trabajos y jefes y nada, es un montón todo. Soy consciente de que yo lo elegí y me encantó y fue una experiencia muy reveladora para mí, habitarme en todos esos escenarios distintos, aprendí de todos, pero en algún momento sentí como que el ciclo ese de ser nómade se había terminado y nada, parte de ser nómade es recorrer en una van o en un auto y como que ahora no tengo ganas de estar en una casa y tener mis velitas y mi cama y mi mantita linda que sea la mía y que la haya comprado yo y comprarme una lámpara y tener plantas. ¿Y cómo fue el proceso de darte cuenta de eso? ¿Cómo viste esto de darte cuenta de que, ok, ese sueño que quería ya no va más conmigo? Me pasó que yo el año pasado viví 6 meses en el desierto, en Uluru, en el centro de Australia, hay una roca muy famosa porque es muy energética. Y viví ahí 6 meses porque estaba extendiendo mi visa. Estaba en el segundo Ujú. año, extendiéndola para el tercer año. Y ahí, cuando terminé Uluru, estaba muy cansada de estar en el medio de la nada, me mudé a Tasmania porque me dijeron que era hermoso y dije, bueno, vamos a ver qué onda, voy a conocer un lugar nuevo. Yo siempre súper exploradora, bueno, voy a ver qué onda, me clavo la mochila y voy sola, ni idea. Y llegué y nada, conseguí casa, conseguí trabajo, pero sentí desde el que pisé Tasmania que ese no era mi lugar. Y lo sentí a nivel energético, como que sentí que yo vivía en Hobart, que es la capital, y sentí como el clima muy lluvioso, como siempre nublado, lluvioso, gente muy mayor por todos lados. Y yo estaba necesitando como más juventud, más Claro, sol. porque además venías del desierto. Claro, es como que necesitaba como todo lo contrario, básicamente, a estar de nuevo como en un lugar bastante aislado y remoto. Para colmo había pasado entre Tasmania y el desierto. Me fui unos días para pasar las fiestas con una amiga que vivía acá en Sydney y la pasé increíble, todo solo, verano, gente joven y después tipo fui a Tasmania, que es hermoso, pero era otra energía. Ahí ya me di cuenta de que, che, primero que este no es mi lugar y Mm. segundo, creo que ya no me quiero mover más. Tipo,
estoy cansada. Y me di cuenta ahí como que necesitaba parar un poco y quedarme quieta y como poder disfrutar de mi rutina y, no sé, ir al gimnasio, hacer yoga todas las semanas en el mismo lugar, ir siempre al mismo supermercado, tomarme mi cafecito y escribir en el mismo, como esas cositas que son como medio rituales que uno va haciendo y te lleva un tiempo como, no sé, acostumbrarte a tu casa, al trabajo, a hacer las compras, a cocinarte en un nuevo espacio. Es como estar acostumbrándote todo el tiempo es muy desgastante y yo ya no estaba para eso, como que sentí que ya me había dado todo lo que me podía dar el estar en un constante adaptarme. Como ya no me quiero adaptar más. No. Em, me río porque me identifico mucho en todo lo que decís. Te ves espejada mal, o sea, Obvio. sí, yo lo sé. Yo, la gente no nos ve, pero yo estoy con la cabeza Tipo, sí, asistiendo en sí, todo lo sí, que sí, sí, sí. Malu dice. Sí. Me Aparte, parece muy valiente esto de poder escucharse y valiente de soltarlo. Que haya ese sueño, viste, porque hay veces, como vos decías, como ese chip de que soñamos algo o queríamos algo y lo seguimos sosteniendo más allá de que hoy no resuene con nosotros. Y para mí, yo cuando lo veo en otros, es como, qué valiente mm, poder volantear o rediseñar de acuerdo a lo que hoy necesitas si querés. sí, además a mí me pasaba que cuando me mudé a Tasmania, yo decía, bueno, me compro un auto y salgo a recorrer. Y yo tipo pensaba en eso y decía, ay, qué paja, o sea, mi cuerpo me está diciendo que no, tipo que no haga esto, como que no estoy más para esto. Ya me estuve exponiendo 2 años a cosas random. Tipo, ya hice, me fui a vivir al desierto sola, o sea, ¿qué más random querés hacer? O sea, Sí, sí, llega un punto en que ya ya está. necesitas otra cosa. Mm, Y en estos, un poco contaste, pero bueno, en estos momentos de turbulencia, ujú. donde sub y baja, ¿qué cosas te ayudaron a salir adelante o a seguir o a volver a vos? Un poco contaste el yoga, pero bueno, no sé si hay algo más que digas. Em, sí, yo siempre tengo un cuaderno en la mochila. O sea, me gusta mucho escribir, pero todo escribo. O sea, si alguien alguna vez leyera mis cuadernos, es como leer mi mente, me mato. Trato de, sí, de apagar la mente un poco y plasmarlo todo en el papel. Hace que tome perspectiva un poco de lo que está diciéndome mi mente y como creerle menos a los pensamientos, ¿viste? Porque a veces nos arroscamos y es como, son solo, Poder separarlo, sí. sí, son solo pensamientos y capaz que hay algo que es real, pero después uno se hace una peli de algo que puede llegar a pasar en el futuro y es como, bueno, pará, estás acá ahora. Eso me ayuda mucho a escribir y también mover el cuerpo. No sé, ahora voy al gimnasio, en otros momentos hacía solo yoga. Eh, Creo que cualquier cosa que sea mover el cuerpo me ayuda a, a sentirme mejor, o más liviana es la sensación, como que la mochila pese menos cuando pesa. Qué lindo. Sí, yo creo que el movimiento es como que nos ayuda a salir de la mente, que es lo que nos abruma. Sí, Eh, total. También mover un poco la energía, ¿no? Como, sí, obvio. aunque sea bailar, tipo, y nadie te vea, creo que también debe servir. Sí, sin dudas. Hoy, está bien que estamos con el diario del lunes, pero ¿hay algo que harías distinto? Sí, ¿Qué? confiaría
un poquito más en mí. Mm. Como que me costó bastante esa desconexión de mí que te hablo al principio de mi Ujú. viaje, era literalmente falta de confianza en mí, y no solo en mí, sino en la vida, como, che, confía en vos y también en que las cosas se van a acomodar. Siempre se terminan acomodando. Obviamente uno acciona en ese sentido, pero también confiar en que hay algo más grande que nos va a ayudar para que todo esté bien, porque todo termina estando bien al final. Si uno, Mm. nada, por ejemplo, en la búsqueda de un trabajo, si uno acciona, el trabajo aparece. Confiar un poco más, para vivir menos desde el miedo. Me encantó. Un consejo, recomendación, algo que le dirías a alguien que hoy está con esa idea de salir al mundo. Mm. Y les diría que desde las decisiones más chicas hasta las más grandes, solo tienen que hacer sentido para ustedes, solamente tienen que tener sentido para ustedes. Como que no importa tanto lo que hace el de al lado. Como que si a vos te hace sentir tranquilo, esa decisión es la que es. Escucharse un poco más. ¿Hay algún libro, podcast que te haya inspirado, que quieras recomendar o algo? ¿O Libro algo que estés podcast. leyendo hoy en día o escuchando? Ay, sí. Estoy leyendo un libro Indomable de Glennon Doyle que me está encantando, en especial para mujeres, te lo tengo que decir. Pero no, es un librazo, siento que es como que te abre una puerta a ver cosas que capaz no estabas viendo. Bueno, lo vamos a Me- dejar en la descripción, lo vamos a buscar y lo voy a dejar ahí para el que quiera. Lo voy a poner en mi lista de libros. Después te Y lo paso bueno, por... vale. No sé, micrófono abierto para lo que quieras. No sé si hay algo que no dijimos que vos quisieras compartir o algo de todo este camino. Eh, no sé, si hay algo que te gustaría decir o crees que ya abordamos un poco de todo. No sé, hablamos de tanto. Siento que dijimos un montón. Eh, Nada, me sentí súper cómoda durante todo el podcast, gracias Ailu por eso. Y no sé, siento que un poco lo que más tiene sentido con respecto a lo que hablamos es que lo más importante del viaje en sí, pues sea por lo que sea que decidas hacerlo, es que sea tuyo y que lo vayas moldeando según lo que vayas sintiendo y, y que lo que empezó de una forma puede virar y moverse cuantas veces lo necesites. No tenés que seguir siempre el mismo mapa. Ay, hermoso cierre. Bueno, gracias, Malu, por sumarte a esto también. Gracias por tu tiempo. No, Eh, gracias. y bueno, obvio, son bienvenidos a seguirla. La voy a dejar también a tu Instagram para que te sigan. Porque bueno, Balu comparte también su viaje y su experiencia de una manera bastante genuina y honesta y eso fue lo que me hizo conectar con vos. Eh, bueno, como ya saben, me encanta saber de ustedes y de sus experiencias. Si les gustó esta charla, me pueden dejar sus opiniones y comentarios en el episodio o me pueden escribir al Instagram ailen.lifecoach. Mil gracias por dedicarme lo más valioso que tienen, su tiempo, y nos vemos la próxima. ¡Chao! Fin. ¡Ay, ¿Qué salió onda? re lindo! ¿Cómo te Salió sentiste? re lindo. Ahí Me re detengo la... gustó. Me sentí re bien.